Carlos Marx nació el 5 de mayo de 1818 en Treveris, en Prusia, hoy Alemania, y murió el 14 de marzo de 1883 en Londres, Inglaterra. Es un filósofo y teórico. Se hace famoso por su crítica al capitalismo y su visión de la historia como resultado de la lucha de las clases, que se opone a los capitalistas y al proletariado. Son los hombres los que hacen la historia, pero en condiciones que no son determinadas por ellos. Es necesario saber que en esta época se desarrolla la segunda gran revolución de la historia, después de la revolución agrícola del Neolítico. La revolución industrial, es decir, el paso de una sociedad agrícola a una sociedad de producción mecanizada de bienes no alimentarios. Esta revolución implica una aceleración de la urbanización, lo que causa una superioridad técnica y económica de esta sociedad sobre otras. Esta revolución dará nacimiento a las empresas y a la división del trabajo. Permitirá a una categoría de personas enriquecerse rápidamente. Sobre todo va a aumentar a la población rural y atraer un excedente de mano de obra en las campañas. Sin empleo, los hombres van a emigrar hacia la ciudad con el fin de encontrar un empleo en las nuevas fábricas. Su padre era abogado, su familia era judía, pero se convierte al protestantismo en 1824. Marx entra a la universidad, en primer lugar en Bonn, luego en Berlín, donde hizo su derecho, especializándose en historia y en filosofía. En Berlín perteneció al círculo de los hegelianos de izquierda, o jóvenes hegelianos, con Bruno Bauer y otros. Este círculo pretendía sacar conclusiones estéticas y revolucionarias de la filosofía de George Hegel. Es a través del pensamiento de Hegel que Marx se une a los jóvenes hegelianos. Pero este grupo de reflexión siempre ha pensado las teorías de Hegel de manera crítica. En efecto, Hegel es un filósofo idealista que imagina el porvenir histórico como el porvenir del espíritu. Su teoría está basada sobre el idealismo absoluto, es decir, que la sola realidad es el espíritu y la idea, cuyas realidades visibles no son más que un fenómeno. En el otoño de 1843, Marx se instaló en París con el fin de publicar un diario radical en el extranjero. Se publicó un único número, los Anales franco-alemanes. La publicación se paró a causa de las grandes dificultades en la distribución clandestina del diario en Alemania. Los artículos muestran que Marx se colocaba como un revolucionario que defendía una crítica despiadada del todo existente y que contaba con las masas y el proletariado, y no con algunos famosos dirigentes para cambiar el orden de la sociedad. Es en septiembre de 1844 que Marx encontró a Federico Engels en París. Una gran amistad nació. Poco después, Marx y Engels trabajaron con tesón en la producción de la primera obra mayor del marxismo, la ideología alemana. Esta obra colocó las bases del marxismo, introduciendo la concepción materialista de la historia, o sea, el materialismo histórico. A partir del decenio de 1840, Marx y Engels tomaron una parte activa en la vida de los grupos revolucionarios parisienses. Muchos de ellos se influían por las doctrinas de Pierre-Joseph Proudhon, expresadas principalmente en Filosofía de la Miseria. Marx hizo una crítica muy severa en Miseria de la Filosofía. Proudhon es un escritor utópico que desarrolló una teoría sobre la propiedad privada y la igualdad. Marx acusa a Proudhon de considerar la igualdad de los salarios como el objetivo de la revolución social. Le acusa también de hacer la crítica de la propiedad privada sin salir del sistema de propiedad privada.
Por una petición insistente del gobierno prusiano, Marx, considerado como un peligroso revolucionario, fue expulsado de París en 1845. Se instaló entonces en Bruselas. En la primavera de 1847, Marx y Engels se incorporaron a un grupo de propaganda clandestina, la Liga de los Comunistas. En noviembre de 1847, se hizo preponderante en su segundo congreso con sede en Londres. Les pidió redactar el manifiesto de la Liga, conocido bajo el nombre de Manifiesto del Partido Comunista, que apareció en 1848. En el manifiesto del Partido Comunista, Marx y Engels desarrollaron un razonamiento dialéctico sobre la historia y el mundo, con una claridad notable sin caer en el simplismo. Este documento analiza el campo de la vida social, la teoría de la lucha de clases, las tareas de los comunistas y el papel revolucionario del proletariado en la constitución de una nueva sociedad comunista. Al estallido de la revolución en febrero de 1848, Marx dejó Bélgica para regresar a París. Con la extensión de la revolución en Alemania, se fue para Colonia con el fin de convertirse en redactor principal de la nueva Gaceta de Renana, publicada del 1 de junio de 1848 al 19 de mayo de 1849. Pero con la victoria de la contrarrevolución, Marx da la vuelta a París, donde fue expulsado de nuevo después del manifiesto del 13 de junio de 1849. Se va entonces para Londres, donde residirá por el resto de su vida. Ha escrito una serie de 7 artículos, reunidos bajo el título Los 18 brumarios de Luis Bonaparte, describiendo la evolución de la Segunda República Francesa y su evolución social hacia el golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, que consigue el Segundo Imperio. Solo en 1857 acaba la introducción a la crítica de la economía política. Luego, en 1859, la contribución a la crítica de la economía política. Allí se encuentran todos los elementos esenciales de su teoría, en particular la ley del valor del capital, cuyo primer volumen aparece en 1867. Los 3 textos famosos de la madurez de Marx, el Manifiesto del Partido Comunista, Contribución a la crítica de la economía política y El Capital, son 3 maneras de explicar, de fundar, de precisar el carácter antagónico del régimen capitalista. Análisis socioeconómico del capitalismo. El Manifiesto del Partido Comunista no es al principio un texto científico. Es un documento de propaganda, pero donde Marx y Engels han presentado algunas de sus ideas científicas. El tema central del Manifiesto Comunista es la lucha de clases. La historia de toda sociedad hasta nuestros días es la historia de clases. Hombre libre y esclavo, patricio y plebeyo, varón y siervo, en una palabra, opresores y oprimidos se encontraron en constante oposición. Tienen una lucha sin respiro, a veces disfrazada, a veces abierta, que cada vez termina, o por una transformación revolucionaria de toda la sociedad, o por la ruina de las distintas clases de lucha. La historia humana es caracterizada por la lucha del grupo humano, que llamamos clases sociales. En primer lugar, la burguesía, la clase dominante, es incapaz de mantener su reino sin revolucionar permanentemente los instrumentos de producción. Por otra parte, las fuerzas productivas, es decir, los obreros, que están madurándose en la presente sociedad y que suscitarán el régimen socialista.
Se presentan dos formas de la contradicción característica de la sociedad capitalista en esta obra. La primera es la de una contradicción entre las fuerzas y las relaciones de producción. La burguesía crea sin cesar medios de producción más potentes, pero las relaciones de producción, es decir, a la vez las relaciones de propiedad y la distribución de las rentas, no se transforman al mismo ritmo. El régimen capitalista es capaz de producir cada vez más. Ahora bien, a pesar de este aumento de las riquezas, la miseria sigue siendo el lugar de la mayoría. Aparece pues una segunda forma de contradicción, la que existe entre la progresión de las riquezas y la miseria creciente de la mayoría. A raíz de esta contradicción, impulsar una crisis revolucionaria. El proletariado, que constituye y constituirá cada vez más la inmensa mayoría de la población, se constituirá en clase, es decir, en una unidad social, aspirando a la toma del poder y a la transformación de las relaciones sociales. Ahora bien, según el pensamiento de Marx, la revolución del proletariado diferirá en naturaleza de todas las revoluciones del pasado. Todas las revoluciones del pasado eran hechas por minorías a favor de las minorías. La revolución del proletariado será hecha por la inmensa mayoría a favor de todos. La revolución proletaria señalará pues el final de las clases y del carácter antagónico de la sociedad capitalista. Esta revolución, que conseguirá la supresión simultánea del capitalismo y de las clases, será la obra de los propios capitalistas. Los capitalistas no pueden no transformar la organización social. Comprometiéndose en una competencia inexpiable, pueden aumentar los medios de producción y al mismo tiempo aumentar la masa proletaria y su miseria. El carácter contradictorio del capitalismo se expresa en el hecho de que el crecimiento de los medios de producción, en vez de traducirse en el aumento del nivel de vida de los obreros, se traduce en un doble proceso de proletarización y de empobrecimiento. Marx no niega que entre los capitalistas y los proletarios haya hoy múltiples grupos intermedios, artesanos, pequeños burgueses, negociantes, campesinos propietarios. Pero afirma dos propuestas. Por una parte, a medida de la evolución del régimen capitalista, habrá una tendencia a la cristalización de las relaciones sociales en dos grupos, los capitalistas y los proletarios. Por otra parte, solo dos clases representan una posibilidad de régimen político y una idea de régimen social. Las clases intermediarias no tienen ni iniciativa ni dinamismo histórico. Solo hay dos clases que pueden poner